6 largos años han transcurrido desde la gesta patriótica de abril a julio del 2018. En este lapso de tiempo, las agresiones, abusos, arbitrariedades, chantajes, confiscaciones, represión, encarcelamiento cíclico, la tortura, desnacionalizaciones, exilio forzado, destierro, asesinatos, los crímenes de lesa humanidad contra el entramado social son veneno para la dignidad humana. No existen límites para la dictadura neoestalinista, criolla en el odio, rencor y crueldad para eliminar la oposición. Usando el monopolio del poder y la violencia, con el terror desatado, no lograron invertir la correlación de fuerzas, no consiguieron inclinar la balanza a su favor. La estrategia del miedo no fue el paradigma para garantizarse la obediencia absoluta de los nicaragüenses. Un inmenso e insalvable muro ha surgido, prolifera el descontento, es crónica la repulsa, la indignación del pueblo llano. Para demostrarlo, citaremos al fidedigno proyecto de opinión pública de América Latina, que encuesta cada 2 años a los habitantes del continente. De los casi 7 millones de nicaragüenses, el pulso es la mitad de la población, o sea, 2.970.206 nacionales, desean migrar por la falta de oportunidades, la política y la corrupción. 3.386.034 nicaragüenses, el 57%, perciben que su situación económica ha empeorado en el último año. 2.494.412 nicaragüenses padecen hambre. 1 millón de hogares sobreviven de las remesas provenientes de Estados Unidos, España y Costa Rica. 4.158.288 nacionales, el 70%, prefieren un sistema que garantice las libertades políticas por encima de la estabilidad económica. 4.811.733 nicaragüenses, el 81%, aseguran que no se puede ejercer la libertad de expresión por miedo a la represión y la cárcel. Nicaragua es el segundo país con mayor solicitud de coimas policiales y la tercera tasa más alta de víctimas de la delincuencia en América. En paralelo al fracaso político-ideológico, encontramos el descalabro económico. Su narrativa populista, mentirosa, no puede embellecer los números de la depresión de las exportaciones de mercancías y bienes de zona franca, la exorbitante deuda externa, la bancarrota del Instituto de Seguridad Social, los precios inalcanzables de la canasta básica y gozan con sus raterías. La nueva piñata 3.0. El genocidio en la costa caribe, expuesto por la institución Frontline Defender en su análisis global 2023, al ocupar Nicaragua, la 7ª posición mundial donde se matan a defensores de derechos humanos comunitarios relacionados al desplazamiento forzado por invasión de colonos y quema de aldeas. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos ubica a Nicaragua como el 9º país con la peor persecución religiosa a nivel mundial. La cloaca autocrática la visibiliza Transparencia Internacional en el índice de percepción de la corrupción del 2023, al corroborar que Nicaragua es uno de los 9 países más corruptos del continente, el segundo más corrupto de Latinoamérica y el más corrupto de Centroamérica. El origen y la fuente del poder es la sociedad con sus componentes orgánicos, es el pueblo humilde y de fe, es un cuerpo vivo, sabio, plural, multifacético, proactivo, policromo, en sucesivas e inagotables generaciones. Ningún pequeño sátrapa anacrónico de mente oscura doblegará la resistencia o impedirá el devenir de los tiempos. Los ejemplos de resiliencia son palpables. La batalla ganada por los pueblos originarios y afrodescendientes de sus líderes, que impidieron el robo de 116 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima. Tuvieron que reconocer el hundimiento de su panacea económica, el cacareado proyecto de construcción del canal interoceánico. Esta es una conquista sin precedentes de todos los que defendemos la integridad territorial, la soberanía, el ecosistema y los recursos naturales. La demanda del diario La Prensa en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el robo de sus instalaciones y daños conexos valorados en 32 millones de dólares. Este es un modelo a seguir por otros que han sido despojados de sus bienes, como la Organización de Estados Americanos, la República de Taiwán y las respuestas de Alemania y Ecuador. La Iglesia Universal permanece viva. Los fieles creyentes no se amilanan y asisten a los templos. Es la contienda entre la fe, la esperanza frente a la podredumbre del poder. Los galardones internacionales al mosaico social, a las enterezas de los líderes de la Iglesia, a las imponentes figuras de nuestros obispos, Rolando Álvarez, Silvio Báez,
a periodistas, estudiantes, abogados, ambientalistas, escritores, poetas, a las apreciadas madres de abril y familiares de presos políticos. Las explosivas, desafiantes y lapidarias reflexiones públicas del multimillonario y uno de sus principales ideólogos, Humberto Ortega, que en sus extractos medulares dice: primero, tras fallecer Ortega, el poder no tiene garantía de sucesión ni en el partido ni en la familia Ortega Murillo. Segundo, vamos al desastre, aunque parezca que las cosas están bien. Tercero, Nicaragua es una dictadura y está expuesta a una acción quirúrgica relámpago cuando Estados Unidos lo considera conveniente por las relaciones que mantiene con Rusia, China y los países del Medio Oriente. Los países del ALBA aparentan desafiar a los Estados Unidos, pero en realidad se exponen sin tener la capacidad de liberar guerras de resistencia prolongada. En el ámbito internacional, crece y escalará el respaldo a nuestra causa por restituir la República. Estos acontecimientos lo certifican. El segundo informe del Grupo de Expertos de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que señala al despotismo orteguista, a su grupo mafioso de crímenes que lesionan la humanidad y que deben ser juzgados por la justicia internacional. Rememoremos que la Organización de Estados Americanos también nos culpó de estos graves delitos en las masacres del 2018. Las declaraciones de la jefa del Comando Sur acusando a Nicaragua, Venezuela y Cuba en desestabilizar la región. El fiasco, perdieron una demanda del Estado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, en la que acusaban al Estado de Alemania de constituir a un supuesto genocidio en la Franja de Gaza. Avanza el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Ortega, su mujer y 13 altos funcionarios en la República de Argentina. Declarados culpables, se emitirá orden de búsqueda y captura internacional. La reactivación de la ley NICA Act y Renacer modificado. La batería de sanciones norteamericanas en mayo del 2024 sancionó el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua. Dos empresas mineras, propiedad del Cartel del Carmen, restricción de visas a 250 serviles y emite alerta para frenar la migración irregular desde Nicaragua. La declaración en Capri del G7, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos y el alto representante de la Unión Europea, exhortando a la tiranía en Nicaragua al cese de las violaciones de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. El G7 ratificó su compromiso con sociedades justas y de principios democráticos. La aprobación del Parlamento británico de 17 recomendaciones contra el Estado de Nicaragua, siendo algunas demandar a Ortega y su banda por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Unidad de Resistencia Nacional, URN, subraya el llamado al pueblo civil a multiplicar la labor de organización interna de las células de 5 a 10 miembros para configurar un vasto tejido conspirativo horizontal. Estos grupos pueden constituirse entre familiares, amigos, creyentes, estudiantes y compañeros de trabajo de la ciudad y el campo, debiendo definir en su seno la funcionalidad, tareas y comunicación. En referencia a la crisis global, destacamos nuestra hermandad y solidaridad para con los pueblos de Venezuela y Cuba, pues nuestros objetivos son comunes: de libertad, democracia, progreso económico y salvaguarda de los derechos humanos. Nuestra solidaridad con la República Sudamericana de Guyana, el reconocimiento a su derecho territorial de la región del Esequiba. Nuestra solidaridad, simpatía y aprecio al valiente Estado y pueblo ucraniano para derrotar las ansias imperiales del ocupante ruso. Nuestra solidaridad y amistad irrevocable con el histórico Estado y pueblo de Israel frente a las hordas terroristas de Hamas, Hezbollah, ISIS y la teocracia iraní. Nuestra solidaridad y amistad con el Estado y pueblo de Taiwán, a su plena independencia, su integridad territorial, a su derecho a existir sin la amenaza de ser devorados por la China comunista. Nuestra amistad y solidaridad con el Estado y pueblo de Japón, a su derecho soberano de las Islas Kuriles. Unidad de Resistencia Nacional, URN, dado el 2 de junio del 2024 desde la costa caribe nicaragüense.